Muy buenos días, mi nombre es Mariana Yalo y esto es Café y Negocios. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Hay muchísima información. Ayer se logró la sanción del presupuesto después de 2 años en los que el gobierno estuvo directamente trabajando sin presupuesto. Es la primera vez que el gobierno de Javier Milei logra obtener presupuesto, así que es un triunfo realmente para el oficialismo, así lo están viendo ellos y en realidad también así lo van a ver los mercados, porque el mercado está esperando, los inversores, los bancos de inversión, ver qué cintura política, qué mano política tenía el gobierno, si lograba sancionar leyes, y la ley de leyes es muy importante. Así que bueno, esto es una muy buena noticia. Además tuvimos datos también respecto a esta semana, a ver qué pasaron con las ventas navideñas. Bueno, finalmente tuvimos alguna mejora respecto a lo que venía siendo los meses pasados. Tuvimos una alza de 1,3%, después nos vamos a meter con ese dato, y siguen las restricciones igual de la gente, es lo que por lo menos dicen en las diversas encuestas que se conocieron en esta semana, que dicen que la gente tuvo que recortar gastos en los últimos 3 meses, que le cuesta pagar las deudas, y vamos a estar metiéndonos con todos esos datos. Y además tenemos entrevista con el economista Juan Luis Burr. También vamos a estar hablando con Fernando Sabore para que nos dé un poco el pulso de la calle, qué está pasando con el consumo y cómo vino el consumo para fin de año, qué es lo que se espera para el próximo año. Además vamos a hablar de precios, porque por un lado, lo que nos contaba hace no mucho tiempo Sabore era que venían con aumentos, pero las mismas empresas a mitad de mes te hacían un descuento y los precios iban para atrás. Así que nos vamos a meter con todo eso. Y por otro lado, también vamos a ver cómo cierra el año, ¿no? ¿Cuáles fueron las mejores inversiones? ¿Cuál es la inversión que vos hiciste y que te rindió? ¿O qué decisión financiera tomaste que estuvo buena? Pero antes de meternos con el tema del día, voy a darle la bienvenida a Romy. Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Marian? ¿Cómo están? Buen día, buen sábado para todos. Bueno, un sábado que ya se avecina absolutamente caluroso, porque estamos con una temperatura de 26 grados 1/10, pero la térmica es de 28 grados 2. Son las 8 de la mañana, imagínense todo lo que queda de este sábado precioso realmente. Y claro, va a ir ascendiendo rápidamente con el sol, ya que tenemos el cielo prácticamente ni una nube. 83 es el porcentaje de la humedad, y la máxima va a ser de 35 grados. O sea, 10 ¿llueve más. hoy igual o no? Mira, en principio, por lo menos según el servicio meteorológico, esa lluvia como que se va corriendo. Decían que iba a llover hoy. Bueno, parece que eso se está corriendo. Inclusive te diría, no el domingo, no el lunes, no el martes, que entramos ya a partir del lunes, Marian, esto también hay que contarlo, sí, en una ola de calor de 3 días de temperaturas intensas, de máximas de 37, de térmicas de 40 grados. Así que o debajo del aire o adentro de la pileta. Esas son las dos opciones, porque va a estar muy bravo, sobre todo fin de año. O sea, despedimos el 2025 con un calor extremo, con esa de humedad, 37 de máxima, y después a la noche, tipo 10, 11, un poquito antes del brindis, empieza a correr viento, entra un viento justamente de la Patagonia, del sur, y eso va a hacer que las temperaturas bajen y podamos tener el alivio tan pero tan esperado el jueves. Sé que ya por lo menos jueves 1 de enero vamos a tener una mínima de 21 y una máxima de 29. Así que todavía falta. Pero todavía falta. Calorcito. Bueno, calorcito. Hay que trabajar, hay que hidratarse, porque bueno, uno tiene que seguir la vida con este calor, pero bueno, un poco insoportable. Pero es así. Vamos a meternos un poco con el tema del día. Vamos cerrando el año, ya lo estuvimos preguntando un poquito la semana pasada, pero esta vez nos metemos de lleno con esa, porque la semana pasada hablábamos de qué ibas a comprar para la Navidad, cómo cerrabas el año, y ahora la pregunta es, ¿cuál fue la decisión financiera que tomaste este año? Por ejemplo, mira, pude ahorrar un poco, pude ordenar mis tarjetas, o por el contrario, si este balance es negativo, decís, tomé las peores decisiones financieras, invertí en algo que no me dio ningún rendimiento, aprendí a hacer algo, me empecé a ordenar, y entonces hago un presupuesto para todo el mes, y a partir de eso ordeno mis gastos, y también me da la posibilidad de, al poner mis ingresos y ordenar mis gastos, ver cuánto me sobra y ver a qué destino eso, o ver realmente que no me sobra nada, entonces eso también. Pero ¿cuál fue la decisión financiera de este año? Si tenés que hacer un balance, si esta fue mi decisión financiera, bueno, te quiero escuchar en el 11 3500 1079, y recuerden que ya estamos conectados en YouTube. Si nos quieren ver estas lindas caritas, se pueden conectar y nos van a ver, porque
estamos a fin de año, pero estamos muy pilas y estamos acá, y así que un programa del sábado a la mañana. Hay muchos tempraneros que ya arrancan con nosotras 8 y 11 de la mañana, así que los queremos escuchar, los queremos leer, y ya nos vamos a meter con la sanción del presupuesto. Costó esta sanción del presupuesto, pero el gobierno estaba muy envalentonado en querer lograrlo. Hablaban de confianza en el día de ayer. Santilli incluso tuvo que apersonarse en el recinto como para hacer valer los acuerdos que anteriormente se habían apalabrado, porque en un momento se dudó de que esto haya modificaciones y que tenga que volver a diputados. Ahí quedaban 2 días hábiles para poder ordenarlo y peligraba la sanción de este presupuesto. El gobierno lo quería sacar incluso sin modificar lo que salió en diputados respecto al capítulo 11, pero también peligraba porque había dudas respecto a qué iba a pasar con el financiamiento para la educación. El tema polémico ahí era para los senadores, era que las universidades tenían que informar en qué gastan, y sin ese informe detallado no se le van a girar los fondos. Había personas del radicalismo, muy ligados también a las universidades, vamos a decirlo, que no estaban de acuerdo con ese apartado particularmente, así que bueno, finalmente hubo sanción pese a eso, y una victoria también importante para la senadora Bullrich, que estuvo al mando también de estas negociaciones junto con Santilli. Así que esto es lo que se vio, y finalmente ya en horas de la tarde de ayer decía, bueno, el presidente Milei dijo: abróchense los cinturones y estamos tratando el primer presupuesto de la historia con déficit cero. Así que finalmente se logró. Pero, bueno, veremos qué sucede, porque siguen las batallas en el Congreso. Sobre todo van a venir a partir de febrero con reforma laboral, que directamente se pasó para el principio de febrero. Miramos lo que pasa. Miramos lo que te pasa. Y miramos más allá, para poder conectar. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Vos nos conocés, te contamos las cosas como son. Porque somos así, y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Venimos a mirar. Venimos a informar. Somos libres de opinar. Y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás.
conocés. Te contamos las cosas como son. Porque somos así y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves, así nos escuchás. 16 minutos, pasan de las 8 de la mañana. Estamos en Café y Negocios en el Observador 107.9, sonando Doja Cat con Say So. En una mañana muy calurosa ya, 26.1, recuerden la temperatura, la térmica 28 grados 7. Así de a poquito va en ascenso con una máxima de 35 grados. Recuerden que estamos en el 11 3500 1079 y los queremos escuchar cómo ordenaron sus finanzas, qué pasó este año, ¿no? Porque sí, muchos fue muy muchos arrancaron de una manera y después de otra y capaz Exacto. tuvieron también que mover sus finanzas. Y no solo, porque quizás hay gente que no invierte, pero desde lo mínimo, ¿no? Estamos hablando de gente que dijo, bueno, voy a anotar mis gastos. Claro, ya si hacer un anotaste tus presupuesto, gastos, hiciste ¿no? un paso adelante, si pudiste ahorrar. Si esta vez no pudiste ahorrar, también te quiero escuchar, porque capaz decís, bueno, este año no me alcanzó para ahorrar, Total. pero para el próximo año es uno de mis objetivos. Claro. O hice una buena inversión y me rindió. O bueno, también si redujiste tus gastos y lo redujiste a conciencia porque querías tener un poco de ahorro y fue una decisión financiera, bueno, también te quiero escuchar. También si tuviste que reducirlo porque no te quedó otra, también te quiero escuchar porque probablemente hiciste algún malabar para poder llegar a fin de mes, ¿no? Totalmente. ¿Tenemos algún mensajito, Romy? Tenemos algunos mensajitos en nuestro canal de YouTube, en El Observador 107.9. Bueno, Abel Rodríguez dice, hola, buen día, gente. Se aprobó la ley del presupuesto en el Senado. Bravo, Pato. Dice, tengo un poco de sentimientos encontrados con este asunto, pero bueno, nos saluda, buen día. También Claudius dice, buen sábado para todos. Roberto Álvarez, excelente programa, chicas. Buen día. Ídola Pato, por Pato Bullrich, por Patricia Bullrich, allí al mando del Senado. No se olviden de darle like, like al vivo. Estamos en nuestro canal de YouTube, en El Observador 107.9. Y además, si le dan like y se suscriben, que ya somos 259.131, no se pierden de nada y de contenido exclusivo que tiene El Observador para todos ustedes. Bueno, nos vamos a meter con un dato. Nosotros les contamos la semana pasada qué pasaba con la mora en las entidades financieras. Sin embargo, queda fuera un montón de gente que no toma crédito en las entidades financieras o toma crédito en las entidades financieras, pero además toman en otras entidades, por ejemplo, en fintech o en la casa de electrodomésticos o en instituciones no financieras que también te dan, o sea, no bancarias que también te dan crédito. Bueno, la mora ahí pasó al 20% en octubre. En octubre llegó al 20%, es decir, que 1 de cada 5 no llegó a pagar su deuda. Y esto tenemos que decir que directamente se triplicó en 11 meses, porque los datos de noviembre del año pasado marcan que la mora era del 7,4%. Esto es importante, ¿no? Porque es algo que nosotros venimos comentando, que viene sucediendo. La semana pasada también se conoció que sucedió con la mora en las entidades financieras y también vimos que está en máximos en los últimos, sobre todo en crédito para las familias, en máximos en los últimos 15 años, que también en los créditos personales bancarios llega casi al 10%. Y estos son datos de hace 2 meses atrás. Lo que a mí me dicen en los bancos es que esto siguió subiendo, que además hay mucha gente que está pagando el mínimo y obviamente en la mora de las tarjetas de crédito eso no te tiene en cuenta. Así que es algo que nosotros venimos comentando en este programa, le decimos siempre que no paguen, que traten, incluso con el aguinaldo le decíamos traten de salir de ese pago mínimo porque se te hace una bola de nieve, tenés por lo menos un crecimiento, una tasa que se te está aplicando cada mes del 7%, entonces es una tasa muy alta, que es muy difícil salir de esa deuda después una vez que pagas el mínimo. Por lo pronto, si tenías un ingreso de más o si todavía tenés el aguinaldo, te recomendamos que pagues las deudas y ese pago mínimo, salgas de ese pago mínimo porque es muy complicado. Según datos del Banco Central, escuchen esto, las familias deben casi el 140% de sus ingresos a bancos y entidades no bancarias. Así que es un montón, o sea, muchísimo. El 140% de sus ingresos, estamos hablando más del ingreso que tenés mensual. Claro. Así que esto dice, al considerar los saldos con bancos y entidades no bancarias, ya representa el 137% de los ingresos de cada hogar, lo dice el informe de Marina del Poyeto. Y dice, para los trabajadores informales y los cuentapropistas, la situación es un poco más crítica. El endeudamiento equivale al 143% de su remuneración. O sea que
estás imagínate que el endeudamiento, lo que vos tenés que pagar es más que tu ingreso y vos tenés que también vivir. O sea que este es el ciclo del que no pueden salir las familias que están endeudadas. También esta semana se conoció un estudio de Management and Fit que hablaba de esto. Decía que 3 de cada 10 personas les costaba mucho salir de la deuda ya adquirida. Y muchos lo que hacen es tomar deuda para pagar deuda. Y muchas veces no ven la tasa, o sea, están desesperados y toman deuda y pagan tasas altísimas, entonces se hace una bola de nieve peor porque tomaste deuda para pagar deuda y no te fijaste que la tasa que estás tomando es obviamente que si haces eso, tenés que hacerlo con un crédito que tenga una tasa más baja. Claro. Pero no todos consideran eso en la desesperación. O sea, pero siempre hay que mirar la tasa. Cuando Hay uno que busca el mirar, o préstamo. sea, para comparar podés mirar la tasa efectiva anual. Ahora, lo que vos te conviene saber cuánto vas a pagar es el costo financiero total, porque ahí tenés las comisiones, tenés también los impuestos y se te va, en algunos casos, 220% el costo financiero total de los préstamos bancarios, ni hablar cuando salís de por fuera del sistema bancario. Claro. Entonces hay que tener en cuenta esto sobre todo, ¿no? Lo que decíamos es que los bancos tradicionales tienen una mora que es mucho más baja, porque obviamente el crédito de estas instituciones no financieras, las fintech, le dan crédito a más personas y por eso tienen un mayor porcentaje de mora. Bueno, así que bueno, a atender esto, a tratar de salir, porque es un dato a tener en cuenta, porque esto es algo que también va a influye desde lo micro, desde tu hogar, pero también va a influir desde lo macro. ¿Por qué? Porque para el gobierno el año que viene el crecimiento de la economía tiene que estar dada por el crédito. Claro. Pero no estamos en el mismo lugar que estábamos en el 2024, porque no había este nivel de mora. Entonces los bancos también y las entidades van a ser más precavidos incluso, y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que las tasas están bajando, obviamente para los plazos fijos ya lo vimos, también bajaron para los préstamos a las empresas, hubo un derrumbe, están en el nivel más bajo desde toda la administración de Milei, pero no han bajado tanto las tasas de los préstamos personales y por ende no han bajado tanto las tasas del pago mínimo y los pagos punitorios de la tarjeta de crédito. Así que a estar atentos, mirar el tema de las tasas, porque a vos te están bajando las tasas así de las inversiones conservadoras, o sea, si vos pones un plazo fijo y estás en tasa real negativa, si pones un fondo común de inversión o la billetera, que siempre cuando cobramos pasábamos a la billetera, bueno, hoy tenés un 20% de tasa nominal anual en algunos casos, es poco, y tenés, por ejemplo, una tarjeta que te está cobrando el mínimo un 7% efectivo mensual, o sea que estamos más del doble de lo que vos podés conseguir en una inversión. Así que a estar atentos, a hacer las cuentas bien, a invertir bien y a tratar de salir de las deudas. Miramos lo que pasa. Miramos lo que te pasa. Y miramos más allá, para poder conectar. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Vos nos conocés, te contamos las cosas como son. Porque somos así y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás.
Venimos a mirar. Venimos a informar. Somos libres de opinar. Y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. 8 de la mañana, 27 minutos. Claro que sí. ¿Qué nos dice Banda Los Chinos? Y vámonos de viaje. Claro que sí. Qué lindo con esta temperatura, ¿no? Con casi 35 que vamos a tener en el día de hoy. Estamos en Café y Negocios hasta las 10 de la mañana en el Observador 107.9. Recuerden, 11 3500 107.9. Queremos escucharlos cómo han llevado sus finanzas en este año. ¿Se han podido ahorrar? Si no llegan al día 10. Si llegan al día 30. Si se pudieron comprar algo. Bueno, todo eso aquí hoy, que es el último sábado del 2025. Así es, y para hablar y hacer un balance también del año, vamos a estar hablando con el economista Fernando Marengo, que es muy claro cuando habla, y lo que yo... hola, Fernando, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poquito con él. La pregunta que te quiero hacer es... ¿qué variables llegan más ordenadas y cuáles siguen siendo los principales desafíos macroeconómicos para el año que viene? Respecto de tu pregunta, el balance del año creo que fue un año que estuvo claramente marcado por la volatilidad que se originó en distintos factores. Uno podría decir político, de política económica, de política monetaria, el tema de las elecciones de medio término, denuncias contra el gobierno. Tuvieron distintos orígenes esa incertidumbre que generó la inestabilidad. Ahora creo que lo que es clave entender es cómo se transmite esa incertidumbre. Yo siempre digo que los economistas nos gusta hablar difícil y que no se nos entienda, pero la economía es una ciencia social. Al final siempre estamos tratando de pronosticar cómo va a reaccionar lo que llamamos el mercado, que somos todos nosotros que tomamos decisiones todos los días. Ahora, la particularidad que tiene Argentina es que cuando hay incertidumbre, la gente agarra los pesos que están dando vuelta en la economía, que en vez de ir a consumo o inversión, los destina a comprar dólares. De hecho, entre abril y octubre los argentinos compramos 30.000 millones de dólares para atesoramiento. Esos dólares son poder de compra que se sacó la economía y se lo destinó a ahorro, a buscar un refugio. Entonces diría que esa volatilidad o esa incertidumbre que generó la volatilidad, el mecanismo de transmisión es qué pasa con la demanda de dinero. Es decir, los argentinos decidimos esta noche salir a un restaurante y gastarnos los pesos que tenemos en el bolsillo, eso va a generar actividad económica, crecimiento eventualmente de la demanda de empleo, mejora en las cifras del sector y todo esto, o en vez de salir a cenar esta noche, decidimos agarrar los pesos y comprar dólares. Si hacemos esto de manera masiva, claramente la economía se desacelera, tenemos caída de actividad económica, suba el desempleo, suban las tasas de interés. Entonces yo diría que fundamentalmente la característica del año fue la volatilidad. Respecto de cuáles variables llegan más ordenadas o cuáles no, creo que fue un año que mostró justamente eso, que hoy los datos macroeconómicos son los mismos que hace 2 meses atrás, tenemos el mismo déficit, la misma deuda, las mismas reservas, todo el mismo nivel de competitividad. Hace 2 meses atrás la percepción del mercado es que el gobierno estaba acabado económica y políticamente. Bueno, hoy 2 meses después cambió la confianza a partir del resultado electoral y el escenario es otro, ¿no? Sí, clarísimo. Y en particular cuando hablamos de sectores, porque la recuperación no fue igual y no están performando de la misma forma. ¿Cuáles son los sectores que pueden mostrar mejores números y cuáles todavía están rezagados? Respecto de la recuperación de actividad económica, lo primero que hay que marcar es que hace un año atrás se discutía todavía si la recuperación iba a ser en forma de L, de pipa, de B, de W, y al final la recuperación fue claramente una V corta heterogénea, que también era esperable esa heterogeneidad. ¿Por qué? Porque se está cambiando de alguna forma el modelo económico y esto genera un desafío a la estructura productiva del país. Hay sectores que durante los últimos 10, 15, 20 años vivieron básicamente de una rentabilidad financiera. Yo diría que toda la economía argentina vivió de la rentabilidad financiera, donde el negocio era básicamente conseguir un crédito a tasa fija y si la tasa era real negativa, mejor. Con esos pesos comprar mercadería y llenar los depósitos de mercadería, aunque no se vendiesen. Y después la inflación hacía el resto del trabajo. La inflación me licuaba los salarios, el crédito, los intereses, la deuda con proveedores, me iba licuando todo.
Entonces, de nuevo, la desaceleración, la tasa de inflación claramente genera un desafío, donde el desafío es que ahora los sectores que subsisten son los sectores productivos y rentables. Cuando uno se fija qué pasó, cuál es el estado de la economía actual, vemos sectores como agro, como explotación de minas y cantera, intermediación financiera, educación, 5 o 6 sectores que están en el máximo nivel histórico. Ahora hay otros sectores como son claramente el sector de industria, comercio y el sector de construcción que están muy por debajo de sus máximos históricos. Cuando uno ve el sector de la construcción, afectado por 2 factores. Uno, de alguna forma, la contracción de la obra pública. El segundo, la fuerte suba en los costos de la construcción, con precios de las viviendas usadas aún deprimidos. Claro. Entonces claramente esto afecta en ese mercado. El sector industrial, con sectores industriales que siguen aumentando su producción, pero otras claramente castigados básicamente de nuevo por una economía que va mutando su forma de producción o su estructura productiva, donde hay sectores que claramente son competitivos y a la medida que inviertan van a poder seguir produciendo, invirtiendo y creciendo, y otros sectores que vivieron de la renta financiera y que no eran rentables, y claramente estos sectores, enfrentando desafíos mayores, ¿no? Bueno, sí, y lo estamos viendo incluso con los números que da el INDEC, ¿no? Pero hablando también respecto a lo que puede pasar con la inflación, el presidente sigue diciendo que la inflación va a arrancar con 0 a partir de mediados del año que viene. ¿Esa expectativa es creíble o pensás que está siendo un poco optimista? A ver, respecto de qué se espera para el año que viene, la variable clave, como decíamos al principio de la entrevista, va a ser qué pase con la confianza. Y la forma en la cual la confianza se traduce en una variable económica es la demanda de dinero. Si los argentinos queremos tener más peso en el bolsillo, eso básicamente con un banco central que tiene restringida o limitada la expansión de crédito interno neto, la emisión de dinero, básicamente porque no hay déficit fiscal, que hace que la única forma de obtener esos pesos es vendiéndole reserva al Banco Central. Creo que el Banco Central hizo una definición impecable de política monetaria post-elecciones, donde dijo que si había demanda de dinero luego del fuerte proceso de dolarización que enfrentó la economía, la abastecería comprando dólares en el mercado de cambio y no esterilizando los pesos. Y creo que es impecable, primero porque toda demanda de pesos hay que abastecerla. La emisión de pesos no es inflacionaria per se, sino lo que es inflacionaria es la emisión no demandada. Lo segundo, comprar reservas, porque eso tiene implícito que lo harían dentro de la banda e impedirían una apreciación absurda del tipo de cambio, al mismo tiempo que la acumulación de reservas permitiría fortalecer el balance en dólares del Banco Central. Y lo tercero, no esterilizarlo es clave, porque si es demanda de pesos genuina no hace falta esterilizarlo, porque en la medida que el Banco Central empieza a esterilizar con un pasivo remunerado, empieza a aparecer el famoso carry trade que incentiva la demanda, no de pesos, sino del pasivo remunerado, y entran más dólares, pero después cuando esos dólares salen genera mucha volatilidad. Respecto a qué va a pasar con la tasa de inflación, obviamente está determinado por ese escenario de confianza y demanda de pesos. En la medida que el escenario sea de confianza, haya demanda de pesos y el tipo de cambio esté dentro de la banda y yo diría de alguna forma intervenido por el Banco Central comprando divisas para abastecer la demanda de pesos, más cerca de los niveles de tipo de cambio actual, eso va a ayudar a que la tasa de inflación se vaya desacelerando. No sé si en agosto arrancará con 0, creo que es medio ambicioso el objetivo, pero claramente seguirá desacelerando. Ahora bien, si el escenario de desconfianza, los argentinos no queremos tener peso en el bolsillo, demandamos dólares, eso lleva el tipo de cambio al techo de la banda, me acelera la inflación futura o las expectativas de inflación,
y eso con el nuevo esquema cambiario me puede generar un techo de banda divergente, claramente esa incertidumbre va a generar posiblemente más demanda de dólares. Claro. Así que la variable clave va a ser básicamente si hay confianza o no y cómo se traduce eso en la demanda de pesos. Bueno, y estábamos hablando entonces, muchas gracias Fernando por esta exposición clarísima y por estar en Café y Negocios. Así que bueno, aprovecho para desearles a todos tengan un buen fin de año y esperemos que el 2026 sea un gran año para todos en Argentina. Saludos, muchas gracias por llamar, Mariana, y saludos para todo el equipo. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Fernando Marengo, economista, quien nos dejó definiciones respecto a lo que puede venir en 2026 respecto a la actividad económica, pero también con la inflación. Miramos lo que pasa. Miramos lo que te pasa. Y miramos más allá, para poder conectar. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Vos nos conocés, te contamos las cosas como son. Porque somos así, y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Venimos a mirar. Venimos a informar. Somos libres de opinar. Y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Viví el verano en El Observador 107.9. Desde el lunes 29 de diciembre te seguimos acompañando con información, entretenimiento y la mejor música. De lunes a viernes, de 6 a 7, el arranque del Observador. De 7 a 10, en la mañana del Observador con Luis Gasulla. De 10 a 13, Majul 107.9 con Agustina Girón. De 13 a 16, la tarde del Observador con Gustavo Noriega. De 16 a 18, Janina 107.9 con Martín Fernández Cruz. Y de 18 a 20, Calabro 107.9 con Guido Sáfora. Desde el lunes 29 de diciembre y durante todo el enero, El Observador 107.9 verano. Ahora en Café y Negocios, el Noti. El Noti. El Noti. La Asociación de Emprendedores de Argentina convocó a personas de todo el país para diseñar las políticas públicas que empujen al sector. Fue en el marco de la segunda edición de la encuesta nacional Crea Futuro. El relevamiento, respaldado por Economía y la Fundación Friedrich Naumann, busca recabar datos representativos sobre emprendimientos y pymes. La Secretaría de Transporte autorizó a la TAM a realizar vuelos domésticos.
La compañía afirma que de corto plazo no tienen planes de brindar vuelos de cabotaje. También la habilitan a operar la ruta de Santiago de Chile, Buenos Aires y Río de Janeiro. Morixe amplía su capital en 10.844 millones de pesos y refuerza su hoja de ruta de crecimiento. La alimenticia completó con éxito el proceso de suscripción de nuevas acciones, suscribió el 72% de la emisión y su capital social crecerá un 12,6%. El resumen económico de la semana está en El Observador. Café y Negocios con Mariana Yalo. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, Así nos escuchás. Miramos lo que pasa Miramos lo que te pasa. y miramos más allá para poder conectar. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Vos nos conocés, te contamos las cosas como son. Porque somos así y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Venimos a mirar. Venimos a informar Somos libres de opinar. y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos, Así nos ves. así nos escuchás. Vos nos conocés, te contamos las cosas como son. Porque somos así y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Ocho de la mañana, 45 minutos. Seguimos en Café y Negocios en El Observador 107.9 con The Verb, con Bittersweet Symphony, en una mañana donde rápidamente ya estamos en 30 grados y medio de sensación térmica, pero rapidísimo, aumentó 28,7 la temperatura en la ciudad, 60 el porcentaje de la humedad. Recuerden, 35 grados vamos a tener de máxima para el día de hoy. Y atenti porque, claro, hay mucha gente que se está yendo hacia la costa atlántica a tratar de disfrutar Año Nuevo en otro lugar que no sea la ciudad de Buenos Aires. Y en la Ruta 2, a esta hora, por la zona de Dolores, recuerden que de a poco, porque van a 90 kilómetros por hora, para micros
atente con las máximas, porque todo lo que tiene que ver con las multas están a la orden del día. O sea, si ves un cartel donde te dice 60, es 60, no es 80, bueno, 62, 63, porque después te va a llegar una multa. Así que con tranquilidad se llega a sacar el piecito del acelerador. Seguramente, probablemente estos días tardes un poquito más, pero con mucha precaución. Hay mucho tránsito yendo a esta hora, Marian, hacia la costa atlántica, tanto por Ruta 2, por Ruta 11. Bueno, todos los corredores del Atlántico están bastante llenitos porque, claro, la gente quiere pasar Año Nuevo en otro lugar. Tenemos mensajitos. Recuerden que les estamos preguntando al 11 3500 1079. Obviamente nos escriben un mensaje por YouTube. Y también tienen que poner like, porque estoy viendo que hay muchos conectados y pocos likes y eso no está bien. Exactamente. Así que, pero más que nada estamos preguntando. Recuerdo el tema de conversación y ahí me contás un poquito los mensajitos. Estamos preguntándole cuál fue la decisión financiera del año. ¿Tomaron alguna decisión que dicen, qué bien que tomé esta decisión? Por ejemplo, hice una inversión que me rindió. Pero también puede ser, bueno, ordené mis tarjetas, corté. Viste que hay gente que tiene muchas tarjetas, ¿no? Muchas tarjetas de crédito y no las usa. También di de baja algunas tarjetas, porque ahora las fintech te ofrecen tarjeta de crédito y también tenés la del banco y también tenés la del supermercado. Bueno, o realmente lo que hice fue ordenar, estaba pagando el pago mínimo y al final con el aguinaldo pude salir de esa deuda, pude salir de otra deuda que tenía. O finalmente lo único que hice fue hacerme un presupuesto. Hice un presupuesto algunos meses de este año, pude lograr ordenar mis gastos. ¿Cuál fue la decisión financiera de este año? ¿Cambiaste hábitos de consumo que te lograron ordenar? Bueno, todo eso nos lo podés contar y directamente nos los dejás en un mensajito en YouTube. ¿Vos qué decís? ¿Tenemos al mensajito al respecto? Tenemos, claro. Bueno, Gustavo Belli dice, hola, buen día. Al fin con presupuesto, dice, sin déficit, como nunca pasó en el país. Esto hablando un poco de lo que ha pasado ayer justamente con el presidente de la Nación. Darth Vader, Godzilla, dice, buen día. Este año pasé de supermercado, ¿no? A comercio de cercanía. Dice, inversiones, dejé definitivamente los fondos de inversión. Terminé con CDRs, dice, de todo tipo. Y nos nombra, ¿no? Algunos que para él considera que son los mejores, por ejemplo. Elizabeth Lunardini, bueno, buenos días. Dani dice, no es fácil, pero con constancia se puede ahorrar. Yo invierto en acciones todos los meses, poquito, pero constante, bien, dice Dani. Y Darth Vader agrega, en lo personal, creo que si los bancos ofrecen una quita, van a bajar el nivel de deuda. Me extraña que no lo hayan hecho todavía aprovechando el aguinaldo. 80%, dice Daniel, es mejor, Darth Vader, perdón, 80% es mejor que nada, suponiendo una quita del 20%. Y Miguel Durso dice, 80% es un montón más con la inflación que tuvimos este año y la proyectada. Te llaman todo el tiempo ofreciéndote préstamos personales con tasas elevadísimas. Exactamente, las tasas siguen altas, así que atención, porque cuando hablamos de baja de tasas está afectando sobre todo a los rendimientos de las inversiones y también han bajado mucho los préstamos, las tasas de los préstamos para las empresas, no tanto los préstamos personales. Pero ya está conectado con nosotros el economista Juan Luis Burr. Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, en primer lugar, estábamos hablando un poco respecto a la sanción del presupuesto que finalmente se logró ayer. ¿Qué implica en términos económicos que tengamos presupuesto, no? Bueno, es un paso hacia normalizar una cuestión tan básica como que vos tenés a disposición casi 100.000 millones de dólares y tenés una indicación de partidas, reglas, etcétera, que hay que respetar. Desde el 2002 en adelante hubo casi constantemente periodos donde había una discrecionalidad muy grande en el manejo presupuestario, la posibilidad de que los gobiernos hicieran cambios de partidas de una partida a otra. Por más que había un presupuesto, había una posibilidad de modificar esas partidas. Bueno, llegamos al punto tal en que ya directamente no teníamos presupuesto en los últimos años. Ahora, bueno, ya se debería empezar a cumplir con las reglas de la administración pública, y esto significa que cuando haya la necesidad de más gasto en algún lado, bueno, habrá que revisarlo con detalle. En última instancia,
es una forma de establecer reglas para tener, digamos, un presupuesto equilibrado. Esa es la idea, un sistema de gastos e ingresos previstos, que haya equilibrio presupuestario. O sea, dentro del objetivo que tiene la administración de Milei, ¿no? Uh-huh. Y respecto, se ha hablado mucho de que había algunas estimaciones que estaban o sobrevaluadas o subvaluadas, por ejemplo la de la inflación. ¿Cómo ves las proyecciones que están en ese presupuesto? Bueno, las proyecciones han sido superadas por la realidad, digamos, tanto en materia de previsión de digamos, de variables nominales como de variables reales. Nominales me refiero a algunas hipótesis de inflación y tipo de cambio, y reales en términos de actividad económica. La actividad económica, finalmente, si la Argentina va a crecer 3, 4, 5%, bueno, lo veremos el año que viene. El problema está en tener estimaciones de inflación que son mucho más bajas que las reales o de tipo de cambio, porque eso le da alguna flexibilidad al gobierno de turno, en este caso de la administración Milei, para hacer permitir algún retoque al presupuesto. Normalmente uno debería tener un presupuesto bien formulado, con una oficina de presupuesto que valida esas proyecciones. Hoy estamos con algunas diferencias importantes, pero en todo caso, por lo menos hay un presupuesto. Quizás el año próximo uno pueda tener un presupuesto más realista que el del año 2026, ¿no? Y también se sancionó la ley de inocencia fiscal. ¿Vos crees que con esto pueden llegar a entrar fondos del colchón en la economía formal? Aparentemente sí, hay algún espacio para que, digamos, entren fondos a la economía formal, al sistema financiero. Por supuesto, esto requiere todavía varias cosas, porque los bancos van a tener que ser muy cuidadosos. Alguien va e intenta depositar fondos, te van a seguir preguntando de dónde viene la plata. Y eso se debe a que los bancos también tienen que cumplir con ciertas normas muy estrictas. ¿Internas? ¿O ya son de...? No, son normas antilavado, y son normas que los pueden afectar en la reputación internacional. Si un banco con antecedentes, que tiene, que acepta fondos que pueden considerarse dudosos, bueno, pierde reputación, ¿no? Y finalmente termina siendo investigado por ser un banco que acepta fondos de lavado, etcétera. Pero dejando de lado estos casos, que por supuesto siempre pueden existir, me parece que es una norma que, bueno, facilita en una economía con tanta informalidad como la Argentina un comienzo de normalización para mucha gente que puede utilizar fondos para hacer alguna inversión, alguna compra, etcétera, con mecanismos formales. Yo diría es un buen paso, en la medida que sigan, por supuesto, todos los controles estrictos que tiene que haber en esta materia, ¿no? Claro. Y después, respecto a, vemos que la economía, de acuerdo a los datos oficiales, está estancada, pero vemos también en la industria que realmente directamente muestra caídas importantes. ¿Qué está pasando en la industria? Mira, la industria este año tiene básicamente desde febrero se frenó el crecimiento que había tenido en la última parte del 2024, y va a terminar con una contracción en lo que es el nivel de actividad del orden de 0,8 o casi 1%. No parece mucho, pero bueno, en el medio de una economía que crece 4, que un sector caiga 1, bueno, te muestra una diferencia importante. ¿Qué está pasando? Bueno, allí también hay diferencias grandes entre un subsector y otro.
Algunos que están cayendo lo están haciendo porque están en un proceso de reestructuración. Todo el sector automotriz, por ejemplo, que es importante en el peso de la industria, están con cambios de modelos, adaptación. Algunas empresas tuvieron que cerrar líneas directamente de producción. Todo eso te lleva a una contracción importante de la producción de autos en todo el segundo semestre. Es posible, uno está esperando que a partir de marzo haya una recuperación con la aparición de los nuevos modelos y todo lo que está asociado con ello. Es decir, en el caso automotriz tenés una caída importante, pero parece transitoria, y a partir de marzo-abril una recuperación, y a partir de ello también de exportaciones, porque la industria no solamente vende acá, vende al exterior. Sí. Y lo que ha pasado es que muchos modelos, muchas cuestiones de producción local están desactualizadas. Los autos, Argentina le vende mucho a Brasil, por ejemplo, en autos, pero bueno, los autos que llegan a Brasil son en mayor medida híbridos, eléctricos, etcétera. Sí. Bueno, vas a tener que adaptarte a esa producción para poder vender allí. Lo mismo pasa con otros sectores, es decir, es difícil que vos tengas una industria de artículos para el hogar anticuada cuando tenés la competencia china. Bueno, todo eso te está produciendo transformaciones en la industria. Otros sectores están con problemas muy serios y habrá que ver cómo salen. Neumáticos, por ejemplo. Los neumáticos hoy en día, una cosa son los neumáticos tradicionales, otra cosa son los neumáticos que vienen de China, Corea, etcétera, que cuestan la mitad o menos. Bueno, pero ese sector, ahí vamos a estar complicados porque, o sea, estamos hablando con Juan Luis Bur, economista, porque los productos de China son en casi todos los rubros más baratos. Sí, eso es cierto. Vos, ¿qué requiere eso? Requiere que vos te adaptás a una tecnología que es distinta. Tecnología distinta significa también cambiar el tipo de personal que necesitas. O sea, necesitas menos personal, necesitas personal más calificado, etcétera. Y todo eso es complicado, particularmente en la Argentina, donde suponte que vos tenés una planta y tenés que reconvertir la producción, despidiendo a la mitad de los empleados y contratando otros empleados distintos. Bueno, todo eso primero es difícil políticamente. Después tiene un costo social también, ¿no? Porque ¿qué hace esa gente? Después tiene el costo, sí, por supuesto, pero el costo social te lo van a hacer sentir los sindicatos. Y después tenés un costo de inversión. Tenés que convencer, suponte que tengas que es una empresa multinacional, tenés que convencer que vale la pena invertir 100 millones, 200 millones de dólares, lo que sea, en la Argentina y no hacerlo en, qué sé yo, en otro país de América o en otro lugar del mundo. Eso es un proceso difícil, duro, así como ocurrió en los 90, ¿no? O sea, en los 90 también fue un proceso muy lento. Bueno, la industria tiene eso, y tiene sectores que van bien, van mejor, todo el sector alimentario, digamos, claramente va bien, refinación de petróleo ha tenido cambios importantes, o sea, tenés diferencias. Yo creo que este año, después de caer, la industria puede empezar a recuperarse el año que viene por algunos sectores que empiezan a repuntar. Te decía automotores, te puedo decir siderurgia, seguramente, con la construcción que en algún momento va a retomar, porque también la construcción ha tenido una caída muy fuerte año pasado, y recién ahora está empezando a retomar. Así que tenés diferencias sectoriales. El mercado cruje, vamos a ponerlo así. Todo esto cruje, entonces tenés algunos que empiezan a levantar cabeza y otros que todavía tienen un proceso de reconversión hacia adelante importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan Luis, por estar acá en Café y Negocios. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Juan Luis Bur, economista, jefe de Fiel, y con un panorama respecto, y ellos tienen mucha data de lo que es la industria, respecto a lo que está sucediendo en la industria, y además respecto a lo que significa tener presupuesto en la Argentina después de 2 años en los cuales se estuvo trabajando sin la ley de leyes.
Lo urgente, lo importante, lo que hay que saber. Noticias en un minuto. 9 en punto en esta mañana, la temperatura en la ciudad 28 grados 7 décimos, sensación térmica 30 grados 5 décimos, humedad 60%. El gobierno logró aprobar el presupuesto 2026 en el Senado. En Casa Rosada aseguran que se trata de un hecho histórico y destacan haber cumplido con la voluntad de Javier Milei de cerrar diciembre con la primera previsión presupuestaria desde el 2023. En Chaco, una bebé de 1 año tuvo que ser internada luego de ingerir cocaína de forma accidental. Entre los síntomas que presentaba la menor, indicaron que tenía náuseas, irritación y se encontraba inquieta. Ya fue dada de alta, pero el caso continúa bajo investigación. Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes en el AMBA. Se esperan máximas de 35 grados y se prevé una jornada un poco ventosa con velocidades aproximadas de entre 12 y 22 kilómetros por hora. Además, se anticipan chaparrones a lo largo de todo el día y la humedad será del 69%. 9 de la mañana, 2 minutos, la temperatura en la ciudad 28 grados 7 décimos, sensación térmica 30 grados 5 décimos, 60, el porcentaje de la humedad del cielo está ligeramente nublado, máxima para hoy 35 grados. El Observador 107.9. Noticias. Solo lo indispensable. El Observador 107.9. Información para comprender. Y música para pasarla mejor. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. ¿Escuchás? Ya de vuelta en la vida real. Si tuviese que resumir este audio diría gracias por tanta alegría, por lo cálido, por el amor. Fue un placer todo. Acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen. Mendoza, un placer. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tour.ar. Hola, soy Marina Calabró. Gracias por elegirnos todos los días, por acompañar a esta radio que crece porque ustedes están del otro lado. Brindemos por lo que viene, por lo bueno y por esos momentos simples que son los que realmente valen. ¡Feliz Año Nuevo para todos! Y gracias por bancarnos siempre. Gracias por acompañarnos durante 2025. Todos los que hacemos El Observador les deseamos felices fiestas. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Chango más, es felicidad. Sigue el fin de semana y no te podés perder nuestras ofertas flash. Este sábado, 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. 3x2 en leches larga vida de marcas seleccionadas. 70% de descuento en la segunda unidad en yogures seleccionados. Aceite cocinero por 1,5 litros, 3.999 pesos. Además, ventilador de pie Protalia a 69.999 pesos. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital más online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos solo en Chango Más. Promoción válida del 26 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025. Para más información o limitaciones aplicables, consulta masonline.com.ar/legales. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hasta las 10, Café y Negocios. Con Mariana Yalo. El mundo de las finanzas y cómo afecta a tu bolsillo. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Miramos lo que pasa. Miramos lo que te pasa. Y miramos más allá, para poder conectar. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Vos nos conocés, te contamos las cosas como son. Porque somos así, y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás.
Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Venimos a mirar. Venimos a informar. Somos libres de opinar. Y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. De Café y Negocios en El Observador 107.9. 7 minutos pasan justamente de las 9, YouTube sonando con vértigo y la temperatura aún más arriba, 30 grados y medio con 28 calor, de temperatura, mucho calor. Recordá que la máxima puede llegar hasta los 35 grados con una térmica obviamente bastante más elevada, 1 o 2 graditos más arriba seguramente vamos a tener. Y es la antesala, Marian, habíamos hablado de esto bien tempranito, de una ola de calor que se viene, que la vamos a protagonizar a partir del lunes. Mañana, domingo, 32 va a ser la máxima. Y ya después el lunes empieza el ascenso, 35, 37, 38 de temperatura máxima, Y después, último día del año, y el 1 de enero, jueves, baja un poquito. Y recordemos el tema de la lluvia, porque hasta ayer había expectativa de que hoy podía llover, pero ahora, ¿qué dice? Ahora parece como que se diluyó eso, parcialmente nublado, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que a lo mejor alguna que otra llovizna puede darse, pero más entrada la noche del sábado, no tanto por la tarde, así que el calor va a estar muy presente en este sábado. Bueno, a hidratarse, a ponerse protector solar, Exacto. Estar a cuidar a los niños y cuidar a los abuelos, porque este calor los afecta más y a los animales también, hay que tenerlo en cuenta. Bien. Pero bueno, seguimos con más Café y Negocios. Bienvenidos a aquellos que se levantan a las 9 de la mañana un sábado, porque hay muchos que se suman a esta hora, empieza a crecer la cantidad de personas que nos están mirando por YouTube a esta hora, ya sabemos que empiezan a sumarse más, así que bienvenidos. Estamos hasta las 10 de la mañana y tenemos algunos mensajitos, porque hoy les estamos preguntando ¿cuál fue la decisión financiera del año? Y vamos desde inversiones, hiciste una inversión que te fue muy bien, pero también desde lo básico, ¿no? Desde decir, mirá, pude hacer un presupuesto, pude ordenar mis gastos, pude ordenar mis tarjetas, pude salir de una deuda. ¿Qué es lo que vos hiciste que decís, esta fue la decisión financiera del año? Te digo que a veces cuando tomás una decisión financiera, incluso esta de ordenar tus gastos, te da mucha felicidad. Así que si todavía no lo hiciste, no pudiste hacerlo este año, empezá a hacerlo el año que viene, porque está bueno ordenarse, decir, incluso ahora cambió el modelo de consumo, estamos más racionales, no hace falta que te gastes todos los pesitos, porque no es que la inflación te come todo al próximo mes, así que es un buen momento para pensar, sentarte. Y si no lo querés hacer ahora porque fin de año te está abrumando, lo puedes hacer en los primeros días de enero, que todo va a estar más tranquilo, pero sí está bueno. Estamos preguntando en el 11 3500 1079, o si no, nos mandan un mensajito por YouTube, se conectan y nos ven estas caritas preciosas. ¿Qué mensajes tenemos? Bueno, Sergio Navarro, en nuestro canal de YouTube, en El Observador 107.9, dice, este año me cayó la ficha, que estoy muy cerca de mi retiro laboral. Empecé a registrar todos mis gastos y acomodar mis inversiones para mantener mi nivel de vida en esta etapa. Feliz 2026 para todos, dice Sergio. Bueno, muy bien. Empezó en primer lugar a ordenar sus gastos y también a ver cómo están sus inversiones, porque ya está pensando en su jubilación, en su retiro, y ver, esto es importante también, ¿no? Vamos a hablar de esto el próximo año, ya tengo que decir el próximo año. Vamos a estar hablando de cómo empezar a trabajar para tu jubilación, ¿no? Teniendo en cuenta que las jubilaciones en general hoy
son muy bajas y no Claro. te alcanza para la vida. Bueno, ¿qué podés hacer para prepararte? Porque esto no es que se va a arreglar, esto es un caos a nivel mundial, el tema de las jubilaciones y el retiro. No es algo de Argentina nomás, más allá de que el sistema argentino está quebrado, alrededor del mundo, porque la gente vive más, y lo que es la base de la pirámide que sostiene al resto de sobre todo a los jubilados, no tenés una baja de natalidad y por el otro lado una suba en la expectativa de vida, con lo cual esto a nivel mundial se desarregló y hay que empezar a pensar desde hoy, si tenés 20 años o 30 años también lo tenés que pensar cómo vas a organizarte para armarte tu fondo de retiro. ¿Tenemos algún mensajito más? Sí, Kevin Wilson dice, pagar las patentes del auto recontra atrasadas es mi alivio del año. Bueno, es un buen alivio eso, las patentes, viste, que se te van juntando, o incluso también, viste, ingresos brutos, hay gente que no está al día con el pago del monotributo, bueno, esto, pues nosotros dijimos que el aguinaldo en una encuesta marcaba que la mayoría de la gente lo iba a utilizar para pagar deudas. Es verdad. Así Sí. que, en primer lugar, se pagan las deudas todavía con tasas altas. Y, bueno, sacarte una deuda de encima. Recuerden que la moratoria, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que tenés hasta el 9 de enero, más o menos, para pagar, no, 9 de enero exacto, para pagar la deuda sin intereses. Te quitan los intereses de esa deuda que tenés hasta agosto. Así que si tenés deuda, por ejemplo, con el fisco de la ciudad, tenés unos días más para regularizar. Y después, sin intereses, y después puedes elegir planes de hasta 48 cuotas, así que está bueno recordarlo para aquellos que quieren regularizar sus deudas. Rosana Dudu dice, buen día, todas las cuentas al día tengo, y emoji de aplausos, ella, esta misma Roxana que pone sus emoji. Otro de los mensajitos, hola, buen día, chicas, que tengan gran programa, día fantástico. Mi economía cayó mucho, dice, trabajo en la industria metalmecánica y está muy mal, mi capacidad económica bajó un 60%, mi propósito para el próximo año es bajar consumo, dejar de usar tarjetas de crédito, buscar nuevos horizontes laborales. Soy Dani Robledo. Bueno, Dani, sí, justamente recién hablábamos con Juan Luis Bure, economista que es de Fiel y uno de los que más sabe de industria, que nos hablaba de la situación que está atravesando particularmente el sector también tuyo. Bueno, no es un buen año e incluso hay sectores que han dicho, bueno, en pos de que no haya despidos, nos acomodamos a menores salarios, así que probablemente fue el caso de Dani, ¿no? Exacto. Así que bueno, buena idea también bajar consumos, hay que bajar consumos también, viste, ese es el tema, los consumos suben, o sea, es una cosa de locos eso también, hay que ordenarse con el tema de los gastos, más allá de que los ingresos tampoco están creciendo tan fuerte. Exacto. Así que bueno, enseguidita más mensajes. Sí. Recuerden que estamos en YouTube, nos pueden dejar su mensaje por ahí, o si no, en el 11 3500 1079. Y ahora nos vamos a meter con otro dato que se conoció esta semana, que tiene que ver con las ventas de Navidad. Había mucha expectativa de parte de los comerciantes respecto a qué podía ocurrir. Bueno, finalmente se vio, según la CAME, que hubo un aumento interanual de 1,3% en términos reales, así que fue una buena noticia. Hay sectores que tuvieron mejor performance y otros que tuvieron caída. Las subas no fueron homogéneas. Por ejemplo, perfumería tuvo una alza superior al 27%. Luego vemos que también otro que tuvo un alza fue indumentaria y apenas por debajo del 2% interanual, y también calzado. Por el otro lado tuvimos caídas en librerías, tuvimos caídas también en accesorios de tecnología, celulares, y también caída en jugueterías. La caída fue de 6,6% según la CAME, de 6,7% según la cámara que nuclea las jugueterías, pero bueno, ahí hay un punto de diferencia. Lo que sí tenemos que decir es que ¿qué dijeron desde las jugueterías? Las jugueterías estaban esperando esto con ansias, ¿no? Siempre las fiestas es algo que dinamiza el sector. Dijeron que las ventas online se mantuvieron estables, que hoy explican el 25% de las ventas de las jugueterías, pero que incluso ellos estaban contentos. O sea, lo que decía el presidente de la Cámara es que no estaban del todo mal por esta cifra de caída en términos de unidades, porque lo que ellos veían es que en noviembre veían que la caída podía ser aún mayor. Con lo cual lo que vieron fue que las promociones, los descuentos, las cuotas, todo eso dinamizó al sector. En esta línea también lo que marcaba CAME es que las promociones y los descuentos fueron protagonistas. 90% de los comercios ofreció descuentos o promociones para un poco impulsar. Recordemos que este año el consumidor está asignado por ser un consumidor que busca las promociones, que busca las ofertas, e incluso muchos no compran si no hay promoción y oferta, así que este es el año de las promociones y las ofertas. Incluso en los diversos
diversas operaciones comerciales, estamos Claro. hablando de Cyber Monday, etcétera, lo primero que se buscaba no era un producto, celulares como otros años, sino ofertas, promociones. Y o se sea, comparaba mucho, ¿no? eran Entre los uno y otro. términos más buscados. Claro. Bueno, así que, ¿qué dijeron? El ticket promedio, por ejemplo, en las jugueterías de barrio, 19.000 pesos por unidad, los supermercados, 10.000 pesos por unidad, y las cadenas especializadas tuvieron valores promedio de 45.000 pesos. Lo que ellos han dicho también es que los precios no aumentaron respecto al año pasado y que eso es bueno. Y atención a esto que va a sorprender. A ver. El juguete nacional mostró una muy buena performance, o sea, de ventas, respecto incluso al importado. O sea, tuvo mejores ventas que los importados. Mirá vos. Bien. ¿Y cuáles fueron? ¿Por qué? ¿Por qué dice que sucedió esto? Porque la oferta importada tuvo desempeño negativo directamente, dijeron, más allá de que el 70% hoy de la oferta es importada, porque entró mucho producto importado, precios distorsionados, sobreoferta y baja coherencia comercial. Mira. A ver, lo que se ve en el sector es que empezaron a entrar juguetes sin pensar en qué es lo que hoy se está usando, Claro. qué es lo que los niños quieren. Así que, bueno, este es un panorama exacto de lo que sucedió para las ventas de Navidad, aumento en términos agregados para los diversos sectores y caídas en algunos sectores como por ejemplo jugueterías. Miramos lo que pasa Miramos lo que te pasa. y miramos más allá para poder conectar. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Vos nos conocés, te contamos las cosas como son. Porque somos así y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Venimos a mirar. Venimos a informar Somos libres de opinar. y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos, Así nos ves. así nos escuchás. $3.500.107.9. Buenos días. Mi nombre es Horacio, un taxista en Buenos Aires. Café y negocio. Negocio y café. Ha sido un año para los negocios tal vez no tan fácil, pero para la vida casi feliz. Para las proyecciones que es de uno. Y a veces, aunque la economía no siempre te ayuda, también uno tiene que usar el ingenio, su capacidad, estrategia. Y no siempre te va a salir bien, pero hay que intentarlo todo el tiempo. Y la felicidad es un trabajo de todos los días, así que tengan un buen año, que terminen bien las fiestas y este año que sea para que la proyección del 26 sea maravillosa.
Un abrazo para Café y Negocios. Un abrazo grande. Y tenemos otro mensajito que nos van dejando ustedes en el 11 3500 1079. ¿Cómo están? Buen día, chicas. ¿Cómo le va? Hace rato que no hablo. Soy Juan de Claypole. Mirá, mi mejor inversión fue... Yo tenía arriba una habitación a medio terminar. Iba a ser una habitación para mi esposa y para mí. Y decidimos hacerle un baño aparte. Tiene 5x5. Y decidimos hacerle un baño aparte, todo nuevo. La reciclé toda nueva. Y le puse el techo con Durlock, el piso nuevo, todo nuevo, y ahora me falta colocar el inodoro, ya tengo todo puesto, todo individual, hasta el medidor de luz, así que me hice un departamentito de 5x5 para alquilarlo, y este año lo voy a alquilar. Esa fue mi mejor inversión, junto con hacer toda la cochera nueva, un salón atrás, con un baño privado para un lugar que yo tengo, que doy clases de baile de americano, para no andar pagando nada por ahí. Tengo todo ahí, música, la pista de baile, la barra y todo. Gracias a Dios nos va bastante bien. Esa fue la mejor inversión que hicimos en el 2025. Me encanta. ¡Qué bien! Te digo que para mí ponerle algo a la casa donde uno vive todos los días es una de las mejores inversiones. Sin duda, o sea, porque estás todos los días ahí, ¿viste? Incluso cuando decís, bueno, voy a hacer este gasto, para mí es una inversión. Sí, sin duda, porque aparte es tu lugar, esto. tu casa. O sea, es donde vos estás todos los días, Todos te los queda. días. O sea, la verdad es hermoso. Totalmente. Te felicito porque creo que tomaste una buena decisión. Muy bien, hizo de Y todo. estaba feliz, se le notaba en la voz, ¿viste? Sí, es verdad. Tenemos algunos mensajitos más, Dale. Mariané, también. Algunos aquí en nuestro canal de YouTube, en El Observador 1079, Julia Herbas dice: bajar los gastos, adaptarme a mis ingresos, cortar gustos, como por ejemplo, bueno, una de las plataformas donde se ven películas, decía Julia también. Franco Balducci dice: este año empecé a invertir en renta variable, dice Franco, empecé a invertir en renta variable. Bueno, y Michelle Durso dice: buen día, estoy escuchándolos desde la playa, desde Aguas Verdes. Saludos y buen sábado. Qué hermoso lugar es Aguas Verdes. Guido Sáfora me estaba llamando por teléfono ahora al aire. No ¿Qué puede está ser. pasando? ¿Qué pasa? ¿Te equivocaste, Guido Sáfaro, o me querías contar algo de la economía de los famosos? Ahora vamos a preguntarte qué es lo que pasó. Digo, ¿quién me llama a esta hora? Bueno, me hiciste, ¿qué me estaban preguntando? ¿Me preguntaron algo o todavía no? Porque había una pregunta respecto había a los una pregunta. préstamos. Si querés te la pregunto Dale, ahora. sí, así contestamos. Darth Vader dice: Mariana, de lo que se debe a bancos por préstamos, ¿se sabe el porcentaje que corresponde a personas y al de empresas? Sí, se sabe. Cuando hablamos de familias está en 7,8, estos son 7,8%, estamos hablando de los datos de octubre del Banco Central con bancos. Y cuando hablamos de empresas, muchísimo más baja la mora, está en 1,9%, ha crecido también, pero obviamente estamos hablando de porcentajes diferentes. Así que a tener en cuenta eso. Pero ahora vamos con ayer tuvimos sanción de lo que fue inocencia fiscal, pero vamos con el ecotip que te cuento más. Ahora en Café y Negocios, el ecotip de la semana. Consejos clave para ahorrar, consumir de forma inteligente y tomar el mando de tu economía. Ayer tuvimos sanción del presupuesto en la Cámara de Senadores, pero también se sancionó la ley de inocencia fiscal. Y te voy a dar las claves. ¿Por qué importa que se haya sancionado esto? En primer lugar, ¿por qué la llevó al recinto el gobierno? Porque quiere que entren los dólares del colchón. Recordemos que las últimas estadísticas del INDEC, que se dieron a conocer en la última semana, marcan que crecieron los dólares del colchón. Son datos hasta septiembre, a pesar de la iniciativa impulsada por el gobierno este mismo año, que por lo pronto impulsaban a los argentinos a sacar esos dólares del colchón, a ponerlos en la cuenta bancaria, a que empiecen a correr por la economía formal. Incluso si querías comprarte un departamento o un automóvil, bueno, habían bajado los umbrales por los cuales te pedían explicaciones. Bueno, pese a eso, no ha funcionado, no salieron los dólares del colchón y tenemos la estadística oficial que muestra el INDEC, que marca que incluso crecieron en 6.000 millones de dólares los dólares del colchón, ya superan los 250.000 millones de dólares, la estimación que tiene el INDEC respecto a los fondos que los argentinos tienen por fuera del sistema financiero. Nosotros en criollo decimos dólares del colchón, pero son fondos que los argentinos no tienen en el sistema formal de la economía y que están en la informalidad. ¿Qué cambia con esta ley de inocencia fiscal? En primer lugar, este principio de inocencia fiscal, ¿qué significa? Que todos los argentinos son inocentes en términos tributarios hasta que se demuestre lo contrario. De modo que la AFIP no puede presumir automáticamente que tenés una intención de evasión. Entonces, a partir de eso cambia de alguna forma lo que venía hasta ahora. Hasta ahora
si vos no podías justificar, eras culpable, y ahora lo que te van a pedir es que primero suben los umbrales, con lo cual no te van a estar de alguna forma persiguiendo si tenés algo sin declarar, sino que directamente los umbrales siguen, por ejemplo, de 15 millones a 1.000 millones para evasión penal agravada, y para evasión simple también suben los umbrales muchísimo, y estamos hablando que ahora directamente van a estar viendo los consumos o las transacciones por encima de los 100 millones de pesos. Entonces, la realidad es que cambia de forma considerable qué es lo que van a estar viendo y qué es lo que no va a estar viendo Arca. ¿Qué más? Actualización del régimen penal tributaria. Acá dijimos que se suben los montos mínimos a partir de los cuales una infracción pasa a ser de administrativa a penal. Es un poco lo que venía contándolo. ¿Y por qué? ¿Por qué subieron así los montos? Porque tiene que ver con la inflación acumulada desde el 2017 a esta parte. A ver, posibilidad también de evitar una denuncia penal. Quien liquida su deuda y los intereses, o sea, tenés deuda, pero lo liquidas antes de que la AFIP inicie una denuncia, vas a evitar la vía penal. Solo lo vas a poder usar una vez por contribuyente, no es algo que vas a poder hacer sistemáticamente. Y otra cosa, se prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir un tributo. Y se extingue la acción penal relacionada, es decir que directamente van a prescribir, o sea, si vos no informaste y pasó determinado tiempo, directamente prescribe eso y no te lo van a poder hacer a cuenta de algo que no informaste en su debido momento. Bueno, además, ajuste anual de montos y transparencia. Desde 2027, todos los montos del régimen penal y del simplificado se actualizarán cada año según la variación de la unidad del valor adquisitivo. Porque, ¿qué pasaba? Al no estar actualizados, los montos quedaban de repente muy bajos, porque no se actualizaban a la par de la inflación. Bueno, ahora se van a estar actualizando al valor UVA, y se van a estar publicando para que todos los contribuyentes sepan cuáles son. Además, se reducen las multas para pymes y personas humanas, introduce reducciones de hasta 90% en multas administrativas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas en determinados casos. Así que esto, aunque el gobierno se ocupó de decir que no es un blanqueo ni cambia la estructura de ganancias, reduce el riesgo de inspecciones o de tener algún problema con Arca cuando saque los dólares del colchón y los puedas poner en circulación. Esta es la pata que faltaba que el Congreso avale lo que el gobierno había hecho en términos discursivos, incluso mandándole circulares a los bancos, circulares a los concesionarios de autos, circulares también directamente a las inmobiliarias para que no informen más estas operaciones que son por montos menores a los establecidos. Así que ahora está la ley que respalda este objetivo del gobierno para ver si en 2026 los argentinos empiezan a sacar los dólares del colchón. El Observador 107.9. Noticias en un minuto. Solo lo indispensable. 9 de la mañana, 30 minutos. La temperatura en la ciudad, 30 grados 9 décimos. La sensación térmica, 32 grados 6 décimos. Humedad, 51%. El gobierno logró aprobar el presupuesto 2026 en el Senado. En Casa Rosada aseguran que se trata de un hecho histórico y destacan haber cumplido con la voluntad de Javier Milei de cerrar diciembre con la primera previsión presupuestaria desde el 2023. En Chaco, una bebé de 1 año tuvo que ser internada luego de ingerir cocaína de forma accidental. Entre los síntomas que presentaba la menor, indicaron que tenía náuseas, irritación y se encontraba inquieta. Ya fue dada de alta, pero el caso continúa bajo investigación. Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes en el AMBA. Se esperan máximas de 35 grados. Se prevé una jornada un poco ventosa con velocidades aproximadas de entre 12 y 22 kilómetros por hora. Y además se anticipan algunos chaparrones a lo largo de todo el día y la humedad será del 69%. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Miramos lo que pasa. Miramos lo que te pasa. Y miramos más allá, para poder conectar. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás.
Vos nos conocés. Te contamos las cosas como son. Porque somos así y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves, así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. De mi alma, bueno, te he llamado porque quería salir al aire, pero tenías tu sección de economía financiera y bueno, y todo esto de elevación fiscal del dólar y el dólar colchón y estas cosas que no entiendo nada, pero vos lo haces tan fácil, Yali, que la verdad que te admiramos todos. Sos parte fundamental de la radio, espero que, bueno, que tengas un enero fabuloso, tomes vacaciones y vuelvas con todo. Y bueno, te queremos, te mando un beso porque te quiero, Yali, beso grande. Qué lindo mensaje de Guido, lo quiero un montón, así que te mando un beso gigante. Guido, vamos a estar en contacto, obviamente, en enero. Yo no me tomo vacaciones y vos tampoco, así que vamos a estar hablando. Y muchísimas gracias por este mensaje. La verdad que sos una persona espectacular, así con esa luz que tenés. Sí, así que muchísimas gracias por este mensaje. Sabés que me llama a veces cuando quiere saber algo financiero. ¿Sí? Muy bien. Sí, me consulta y tiene atención directa porque lo queremos. Claro. Así que... Bien. Bueno, vamos a seguir con el programa porque no, la verdad que llamó en medio del ecotip, ¿viste? Claro, no era puede. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno. Bueno, vamos a meternos enseguida, vamos a tener entrevista con Fernando Sabore para ver qué sucedió con directamente con las ventas, ¿no? En el canal minorista. Él nos había contado que habían llegado algunos aumentos, pero que después, a lo largo del mes, la misma empresa que le daba los aumentos, luego lo que hacía era retrotraerlos o ponerle un beneficio, entonces el precio les quedaba como a principio de mes. Claro. Así que vamos a estar viendo qué sucedió con las ventas este año, qué sucedió con las ventas navideñas, si está en línea con lo que dijo Came que aumentaron. ¿Por qué? La gente va, incluso ha aumentado mucho lo que es el canal almacén. Cuando uno ve qué sucedió con el consumo, cayó en la venta en los supermercados y en los mayoristas. Sin embargo, en los autoservicios se vio suba y en los almacenes. Pero tenemos al especialista que vamos a preguntar directamente a él. Fernando, ¿cómo estás? Fernando Sabore, estamos hablando. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, estábamos contando un poquito cuáles eran las cifras de Came respecto a lo que sucedió con las ventas y quería saber qué pasó en los almacenes. ¿Cuáles son los números que tenés vos? Bueno, digamos que el tema ventas navideñas, evidentemente se vendió lo justo, ¿cierto? O sea, yo creo que esto de que ya el papá o la mamá se hacía cargo de toda la comida, hoy se reparte en la familia, ¿cierto? Sí. Y también esto debe ser que también se reparte en los almacenes, ¿cierto? Entonces, bueno, la gente compró lo justo y evidentemente también hay un cambio, Mariana. Sí. No sé, yo siempre digo que cuando yo tengo 63 años y cuando yo era chico, que uno desciende, digamos, de familia italiana, de familia europea, las comidas eran más suntuosas, estaban inclusive dentro de lo que es la mesa navideña había lo que es nueces, avellanas, almendras, los rompenueces, y al otro día terminabas con sales efervescentes, porque era comida muy pesada para el calor que hace en Argentina. Entonces todo eso fue cambiando, ¿no es cierto? Hoy tal vez es un asado, que no creo que todos lo hayan hecho porque estaba bastante cara la carne, pero sí, bueno, la comida fría que se comparte con la familia, ¿no? Cada uno trae un plato y eso no hace de que no sigamos juntándonos como familia y festejando lo que es la Navidad y también el Año Nuevo.
¿Y se vendieron los productos específicos de Navidad o hubo una baja? Y viste que ustedes venden también pan dulce, turrones, bebidas, me imagino, sidra, champán. Mira, nosotros el año pasado armamos una canasta, 5 productos: pan dulce, sidra, turrón, budín y garrapiñada. O sea, 5, lo más elemental, lo pequeño, ¿no? Pero pensando en la mesa del argentino que no puede, y bueno, por 7.000 pesos no le va a faltar eso. Y la verdad tuvimos mucha venta el año pasado, y este año apostamos a lo mismo: 5 productos: pan dulce, sidra, budín, turrón y garrapiñada, como te decía. Uy, se ha cortado, nos venía contando cuáles eran los productos que se estaban vendiendo, cuáles tenían en la canasta. Eso hicieron una canasta. Los almacenes hacen una canasta, los supermercados hacen una canasta. Probablemente ahora ya sí vas a los supermercados, tenés ya 2x1. Seguramente, claro. A un 4% de valor. Sí. Pero bueno, seguimos ahí conversando, que nos estabas contando qué tenía esta canasta. Sí, digamos, son 5 productos, Mariana, como te decía: pan dulce, sidra, turrón, budín y garrapiñada, en 7.000 pesos. Y la verdad que nuevamente hemos cumplido con las metas que cada comercio se puso, ¿no es cierto? Yo, ejemplo, compré 800 pan dulces que cuando llegó el pedido mi familia me quería matar, porque parecía que era exagerado, y sin embargo hoy me deben quedar de los 870 pan dulces. O sea que la meta está cumplida. Inclusive dentro de ese formato mismo pusimos a la venta 2 pan dulces de 400 gramos por 3.000 pesos. Bueno, nada. Y viste que el pan dulce es algo que, más allá de que está en la mesa navideña, también la gente lo compra para tomar el matecito a la tarde. Sí. Así que la verdad que, bueno, viste, entonces es un poco encontrarle la vuelta a qué es lo que el argentino va a consumir. Ya esto de los turrones con almendra, los turrones de praliné, todas esas confituras caras, bueno, nosotros no, yo creo que la mayoría no se embarcó en eso porque no se vende, ¿viste? Bien, ya sabe, eso también, ¿no? Como que están viendo lo que se vende y lo que no se vende ni siquiera aparece en la góndola, ¿viste? Lo que pasa es que también hubo mucho abuso de las empresas. Mira, hay una empresa de 5 letras de Córdoba que viene con un pan dulce que bueno, que es de marca de ellos, viste, que bueno, lleva el prestigio de la marca, con chile de chocolates, algunos con arándanos, pero valía 5.000 pesos de costo, Mariana, claro. 5.000 pesos de costo. Y te lo dan en una caja que parece una caja linda, y cuando la abrís adentro parece que hay un muffin, ¿me entendés? Son chiquitos. Tan chiquita, o sea. Entonces, digamos, bueno, por lo pronto yo no compré. Dije, no, 5.000 lo tengo que vender por lo menos en 6.500, 7.000 pesos, no me lo van a comprar nadie. Y después, digamos, corrida la fecha, la semana pasada vienen con el mismo pan dulce en 3.000 pesos. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, eso es lo que vos contaste la otra vez, que se veía eso. Claramente después a mitad de mes, cuando ven que no vende, vienen las promociones. Bueno, y ahora vas a ver que esta semana los hipermercados van a hacer lo mismo que hicieron la vez anterior. Van a poner todo el 50% porque si no se lo comen ellos, porque pusieron precios caros. Entonces, la verdad que estas reglas de la compra-venta, de estas reglas comerciales, son malas. O sea, yo digo, ¿por qué no viene esta empresa de chupetines y caramelo y me dice, chiche, este pan dulce, muffin, cuesta 3.000 pesos y yo se lo compro y lo puedo vender en 3.900? Me mata que decís pan dulce, muffin. Pero porque es así, ¿me entendés? Entonces, me parece que esto de la mentira, de que avanzamos con un precio caro y después retrocedemos, me parece como que ya esas prácticas no van más, hay que cambiarlas, porque además los consumidores no las avalan, ¿no? Eso de las promociones, 70% de la segunda unidad, la gente quiere pagar el precio en el momento y no tanto llevarse más o esperar hasta bueno, lo que sí se ve, entonces lo que vos me decís es que a mitad de mes pueden bajar los precios, se ve baja de precios que antes no se veía. Bueno, pero porque avanzan con precios. Mirá, hay una empresa de café con nombre de mujer que nos envía un aumento de un 8%. Lo llamo a uno de los gerentes y le digo, ¿vas a poner un 8%? ¿A quién le vendés café en verano más caro de lo que lo estábamos vendiendo? Me dijo, bueno, tranquilo, chiche, porque después te enviamos bonificaciones. Pero
no me las envíes las bonificaciones ni los descuentos. Mándame directamente el precio concreto que tengo, que lo voy a pagar de acá a 2 o 3 meses, y yo concreto también el precio que le vendo al público. O sea, seamos sinceros con la gente. Esto es lo que, por eso es que cuando discutimos dentro de lo que es la mesa de la Confederación General Almacenera, lo que llegamos al acuerdo es que nosotros no trabajamos con esto de comprarme 2 para que o comprarme 3 que el tercer, no, pongamos el precio en unidad. Porque esto del 3x2, al final de cuentas, Mariana puede comprar 3 para beneficiarse, pero otra señora no, y lo termina pagando más caro. Entonces, me parece que no son, pero bueno, capaz que el hipermercado, por la situación, por el lugar, la ubicación geográfica donde están, bueno, publican a otro segmento económico que no es el que nosotros no quiere decir que no estemos, ¿eh? No, pero no les está yendo bien, porque están con caídas este año, pero la mayoría de los meses. Supermercados y mayoristas, muy mal. El otro día veo un reel, creo que se dice esto, sí. Donde un muchacho abría una caja de navideña que costaba 10.000 pesos de un hipermercado y otra de 14.000 y tenía 5 productos. O sea, los 5 que vendo yo en 7.000 lo vendía en 10.000. Y el otro que valía 14.000, lo único que tenía de más era este que empieza con Mante, sí. Pero no era Mante, era el Neu, una marca. Sí, otra marca. O sea, y esa marca, ese postrecito cuesta de costo 800 pesos. Entonces, no le podés cobrar 10.000 pesos y porque le pusiste ese postrecito le vas a cobrar 4.000 pesos más. Entonces, estas son las cosas que ustedes como consumidores se empiezan a dar cuenta de que lo están estafando, Mariana. Es una estafa eso para mí. Sí, realmente es lo que se está dando cuenta el consumidor y por eso está haciendo unas compras más racionales. Y te digo, si vos seguís haciendo esto y le estás dando recomendaciones, te van a llevar a las empresas para que les armes la estrategia, porque va por el lado que vos decís, me parece. Mira, me he reunido con varios mayoristas, con algunos he discutido sanamente, ¿no? Porque la discusión no siempre no es mala, a veces discutir es para construir. Y, por ejemplo, hay un mayorista que empieza con B corta, que he tenido varias reuniones con él. Yo lo que le decía, miren, quieren inclusive ayer estuve en un petit mayorista también acá de la zona oeste y le decía exactamente lo mismo al dueño. ¿Vos querés dinámica? Bueno, todos los días poneme para mis colegas 5 productos, pero a quemarropa, con muy buen precio. Yo voy, te los compro, los traslado a la góndola y eso va a ser una sinergia de ventas que es interesante. Pero para esto tiene que comprometerse el mayorista y nos tenemos que comprometer nosotros. O sea, cuando no hay nada mejor para un comerciante que haya estabilidad de precios. Porque nosotros lo que necesitamos es comprar y vender. Y si yo compro barato, vendo barato. Y si compro a mejor precio, vendo a mejor precio. Hoy los comerciantes, Mariana, no necesitamos tener depósito. Hemos tenido depósitos tapados de mercadería porque la inflación nos comía la góndola. Igual que ustedes, que tenían que cobraban y se iban rápido a hacer una compra quincenal porque al otro día la mercadería aumentaba. Bueno, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de dinámica comercial. Entonces, si vendés barato o el empresario produce y vende barato, evidentemente la mercadería va a rotar. Y te puedo dar 100 ejemplos de eso. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar acá en Café y Negocios. Un gustazo de hablar con ustedes y buen año. Buen año. Bueno, estábamos hablando con Fernando Sabore, que es vicepresidente de la Federación de Almaceneros. El resumen económico de la semana está en El Observador. Café y Negocios con Mariana Yalo. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. En minutos llega Dexter 107.9 con Federico Bimeyer.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y fumantes. Bondiola fresca o congelada a 6.490 pesos por kilo. Además, aprovecha este lunes 29 de diciembre en Hipermarket Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Acumula con todas las promos sin tope. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 al 29 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. Soy Conrado Stoll, de Bienestar 107.9, y entonces tengo que repetir el mensaje de decir: bienestar, es fin de año, va a empezar un año nuevo, todo positivo, optimista, superamos lo que pueda ser duro de este año y empezamos con todos los mejores deseos que les deseamos desde nuestra radio. Desde Bienestar 107.9, tengan un muy feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos durante 2025. Todos los que hacemos El Observador les deseamos felices fiestas. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Hay casa, hay freezer, hay bloque helado, hay amigos, hay calor, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tu chocolate blog favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. En Mar del Plata, los aventureros de todas las edades disfrutan sí o sí. Hay un parque aéreo con puentes colgantes y tirolesas, un parque de trampolines para pasar horas saltando y hasta juegos de escape al aire libre por la ciudad. Busca la guía completa de actividades en turismomardelplata.gov.ar y elegí tu aventura. Mar del Plata, todo lo que sí. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. Viví el verano en El Observador 107.9. Desde el lunes 29 de diciembre te seguimos acompañando en todos lados. Luis Gasulla, Agustina Girón, Gustavo Noriega, Martín Fernández Cruz y Guido Sáfora. Y durante los fines de semana, Café y Negocios, Dexter 107.9 y Domingo 107.9. El Observador 107.9. Verano. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Mercedes-Benz. Cada viaje, una experiencia inolvidable. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Miramos lo que pasa. Miramos lo que te pasa. Y miramos más allá, para poder conectar. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Conocés. Te contamos las cosas como son. Porque somos así y así nos ves. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás.
Venimos a mirar. Venimos a informar. Somos libres de opinar. Y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Que han vendido más que los productos importados, que vinieron muy costosos. Bueno, pero los fabricantes argentinos de juguetes tienen que reconocer que vendieron más porque no les quedó otra que bajar los precios, ¿no? Poner los precios como corresponden, porque si no, no iban a vender nada. Bueno, lo mismo pasó con la ropa, lo mismo pasó también con otros productos, ¿no? Con los vehículos también. Bueno, esperemos que esto sea para bien. Yo creo que esto que está pasando es revolucionario. Increíble que reconozca la gente esto, ¿eh? Bueno, porque todos dicen, no, yo no voté a Milei. Yo no voté. Pero resulta que Milei arrasó. Bueno, habla el señor López, Chiche López. Bueno, Chiche, tenés razón, porque esto que comentábamos a lo largo del programa, las ventas de las jugueterías, lo que se vio es una buena performance de los productos nacionales, sin aumentos durante todo el año, están a los mismos precios que el año pasado. Y esta oferta que vino importada, porque recordemos que se sumaron importadores a esta economía. A partir de la apertura comercial, hay mucha gente que no era importadora, que de repente dijo, bueno, voy a importar. Y trajo al ton ni son sin hacer un estudio de mercado, sin ver lo que se necesitaba. Sí. Entonces lo que se ve es lo que dicen desde la Cámara de Juguetes, que también son jugueterías y que obviamente quieren vender de los dos productos, tanto nacionales como importados, que lo que se vio fue que hubo una sobreoferta, sin coherencia comercial, o sea, sin pensar lo que se estaba importando, y por lo tanto le fue mejor, por ejemplo, en esta Navidad, a los productores nacionales de juguetes que a los que traen productos importados. Y eso, y otra cosa, respecto a lo que vos decías también de la industria textil, atención con los precios, porque si están viendo precios, hicimos una recorrida esta semana en el programa por Mar del Plata, precios muy buenos de la ropa, estamos hablando vestidos 2 por 20.000 pesos, o sea, una remera 4.000 pesos, esto en Mar del Plata, en plena temporada, unos precios bárbaros estaban viendo, mucha promoción, mucho descuento, y también obviamente en lugares como Avellaneda, Flores, todo, precios muy muy buenos. Así que veremos qué sucede, pero la realidad es que también otro de los que vio que los precios no subieron demasiado durante el año fue la industria textil, que está atravesando. Una cosa son las ventas en los comercios, que obviamente tienen producto importado también, pero la industria textil este año está atravesando unas caídas muy significativas, trabajando al 33% de su capacidad instalada. Así que bueno, estaremos atentos a qué sucede a nivel industria. Lo que sí estamos viendo en los comercios es que los precios están bajos. Obviamente no estamos hablando de los shoppings, sino que estamos hablando de principales destinos turísticos, se ven buenos precios, y también en algunas arterias de la capital federal. Pero estamos llegando al final del programa. Acá teníamos un mensajito más de Aldo Barroso 976, que habla sobre esto que hablamos con Chiche Sabore, ¿no? Respecto a que las distribuidoras le pasaban un precio y después a mitad de mes le cambiaban el precio. Automáticamente, sí. Dice, no es novedad, ese manejo lo vienen haciendo las distribuidoras, más los mayoristas y los negocios de los supermercados minoristas, y todos remarcan mientras el GIL caiga y lo compre. Bueno, queda también un poco desde el punto de vista del consumidor qué es lo que hace con esas remarcaciones. Pero ya le damos la bienvenida a 9:54 de la mañana a Fede, que está con nosotros. Hola, ¿Cómo Fede. andan, chicas? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo anda, Fede? Bien. ¿Te gusta que te digamos Fede o Dexter preferís? Me gusta Fede porque es como más íntimo, me gusta, más bueno. cariñoso. Sí, es así. Me Lo gusta. decimos de forma cariñosa. Sí, me encanta. Y cometí el error de salir con remera negra. Oh. Pero bueno. ¿Cómo está la calle? Contanos que nosotros estamos acá. Es un horno, en chicas. microclima. Es que era 31, creo que está. 32,6 Sí. la térmica. Sí. Cuando salga va a estar peor encima. No sé a la hora que ustedes vinieron, pero. Y a las 8 arranca el Y programa. sí, estábamos ¿Y aquí cuánto hacía? 28 cuando vinimos. Ah, 28. No, ya está. Es un No, ya montón. está. Eso ya fue, eso ya pasó. Eso ya pasó. Y lo peor de todo, escuché hoy temprano en el pronóstico que para el 31 se esperan 40. Sí, señor. No se puede estar. Para 37 mí, de yo te máxima digo, y 40 de Yo no térmica. soy más team verano. Si este es el verano, no soy más team No verano,
porque 40 grados no se puede soportar. No se puede estar. Es como ¿A un dónde poco, estás con un 40 poco salvaje. grados? No, yo también soy team verano, pero también me estoy replanteando algunas cosas. muy No voy bien. a darme, no voy a Todavía no te torcer vas a definir, todavía, pero la realidad es que yo ya me estoy pasando porque no es insoportable. No, estoy durmiendo mal, ¿no les pasa? Sí. Estoy olvidate. durmiendo mal. Y eso que uno tiene la posibilidad, viste, de tener un ventilador, un aire acondicionado. Imagínate la gente que no tiene esa posibilidad. No, está. O sea, no se descansa. El cuerpo, lo que dicen los médicos, es por encima de los 25 grados. El cuerpo no descansa de noche. Tiene que entre 19, 20, 22, 23, ya a partir de ahí. El problema, ahora hablamos de los temas pero esto es importante porque el calor va a ser un Claro. eje Va a ser dominante tema. de los Sí. próximos días. El problema del verano no son las máximas, esto me lo han dicho los meteorólogos muchas veces. El problema no es la máxima, el problema no es que en pleno enero haga 40 grados a las 3 de la tarde. El problema es que a la noche haga 29. Claro. Ese es el problema. Exactamente. Cuando están muy arriba las mínimas. Ese es el problema. Por el esto, cuerpo porque no no se logra. descansás, no Claro. descansás, no descansás. Y el aire acondicionado está bien, pero es una cosa artificial. No, el y te ventilador. hace, no sé. Y el aire te hace que- caliente. Sí, no A te mí no hace me bien. gusta, yo no tengo aire en el dormitorio. No, yo tampoco no. Me hace Por mal a eso la no podés garganta. dormir. No, tengo ventilador, no toda una vida con el ventilador. Claro. Sí, Somos es un verdad dúo eso. inseparable, pero no descanso. Claro, pasa eso. Y aparte, viste, cuando el ventilador de techo empieza a tic, Uy, sí, es así. decís, lo tengo que poner en 3. Y si lo pongo en 3, no, me da frío. Y si lo pongo en 1, no me Claro. refresca. Y en 2 hace tic. Y te No, levantás, es y te terrible acostás. ese ruido. Y te levantás, y así. Y bueno, la vida misma, ¿no? Bueno, che, hoy va a ser mi último programa del año. El de ustedes no, ¿no? No, nosotros seguimos todo enero acompañando a la gente. Ah, Sí. muy bien. Yo voy a estar en febrero. Tampoco te hagas la canchera en febrero, estoy yo. Acá, en pleno verano con 40 grados, vamos a estar acá sentaditos hablando de la economía y las bien, finanzas. muy bien, pero con aire acondicionado. Con aire está bien en el acondicionado. estudio, se está muy bien. Totalmente. Bueno, hacemos balance del año hoy. En Dexter Bien. 107.9 balanceamos el año. ¿Cómo Bien. les fue este año a ustedes? Bien, muy bien. La verdad que excelente en términos laborales y profesionales. Tengo que balancear un poco lo personal porque estuve muy dedicado a lo profesional. está bien, está Profundicé, bien, me puse Muy profunda. bien, María, chicos. muy Está bien. ¿Vos, Romy? Sí, bastante bien, por suerte. Dentro de todo, en lo personal, en lo laboral, bien. Balanceados, te puedo decir balanceado. Estuvo bien. Yo tuve un buen año también, con ¿También? mucho laburo. Mirá. De hecho, hoy en un ratito voy a hablar con Jimena Latorre, la astróloga tarotista. Y el año, hace exactamente un año, supongo, creo que fue con ella que conversamos acá mismo, que me acuerdo que dije, yo soy de Tauro. Y veía cómo venía el año para la Argentina. Viste que Tomás, cuando nació la patria, el 25 de mayo, entonces la patria es de Tauro, qué sé yo. Bueno, hablábamos de esas cosas. Y me involucraron a mí por Tauro. Y dijo, vas a tener mucho laburo el año que viene. Y fue un hecho real. Mirá qué bien. Van a tener los de Tauro, digamos. Viene un año muy bien aspectado a nivel trabajo. Qué bueno. En este país eso es una bendición, Sí, con lo cual sin duda. lo agarré, incluso por demás, donde he tenido También. picos de estrés y todo. Sí. ¿Y hiciste balanceo para este Pero año? ¿No? me dejaste tecleando vos, porque si tuviera que balancear este año, profesionalmente creo que fue un año muy bueno y lo agradezco mucho. Y quizá eso me hizo descuidar un poco Lo personal. los temas más personales, sí. Y sí. Creo que sí. Y hay que balancear un poquito porque somos una persona. Sí, es verdad. No, y los que nos rodean necesitan de nosotros, más allá de nuestra fase profesional. Sí, Total. más allá de que uno dice, bueno, estoy trabajando. Reclaman, ¿no? De alguna Exactamente. No, pero manera. es necesario. si no lo hace pero es verbal. necesario. Eso voy a hablar con la gente. 11 3500 1079, balanceamos el año. ¿Cómo te fue este año? Claro. Ojo, hay gente a la que por él le fue mal, qué sé yo. Somos muy agradecidos acá de Sí, poder tenemos que decir, ser agradecidos también. decir que no fue muy bien. Hay gente que a lo mejor no le fue. Bueno, no importa, hoy los escuchamos. 11 Ahí 3500 1079, ¿cómo te fue este año? ¿No? O sea, ¿cómo te fue este año? O, este es otro clásico, yo no lo hago más. Pero pues, aunque tengo una intención para el año que viene, debería empezar a hacer terapia, debería volver a terapia. Bien. No me voy a proponer dejar de fumar, no me voy a proponer ser maratonista, ese tipo de cosas no las hago más. Pero a lo mejor volver al Porque alguna de psicólogo me esas haría bien. ¿Cumpliste en algún momento No, esas nunca, metas jamás. No. maratónicas, viste? Pero a lo mejor la gente se propone. Sí. Se propone Bueno, y uno cumple, mismo ¿no? Como lo ha nosotros que hecho. nos proponemos Sí. y no Exacto. cumplimos. Y también es muy divertido escuchar cuáles son tus propuestas para el año que viene, de las que llevas 10 años proponiendo. Claro, No sé, nunca- que siempre divertido. propones lo mismo y bueno. qué sé yo, capaz que hay uno que te dice, no, el año que viene yo quiero hacer un curso de teatro. Por ejemplo. Es lindo un curso Está de teatro. bueno eso. qué Es sé yo. lindo. Yo quiero estudiar francés. Y después hay cosas muy copadas de gente que dice, este año termino el secundario, adultos. Claro. Está bueno eso. O termino la tesis, viste que estás O me Sí. pongo a estudiar algo nuevo. Sí,
Está bueno. Sí. O cambio de trabajo. O este año me separo. Claro. No sé, cada uno verá los niveles de intensidad que tiene que manejar, pero entre cómo te fue este año y qué esperamos para el año que viene o qué nos proponemos, ahí vamos a estar girando en Qué Dexter bueno. 107.9 hoy. Bueno, ha terminado Café y Negocios, 10 de la mañana. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene porque el verano sigue con Café y Negocios y los dejamos con Dexter. A esta hora, así están las cosas. Noticias en un minuto. Son las 10 de la mañana, la temperatura está en 30.